levantaba los talones y no podía firmar los pies. Entonces no podía caminar bien. Y lloré. Y de repente, muchacho dice que siente un fuego en los pies. Sentí un fuego en los pies, dice. Y de repente le digo, bueno, andá caminando hasta allá a la punta y volvé. Y empezó y caminaba bien. Y volvió corriendo. Y la madre no lo podía Amigos de creer. Ami y Andy, bienvenidos a otro testimonio impactante. Hoy tenemos un invitado muy especial, ya ha estado con nosotros. Es un pastor, pero también es payaso. Él es nuestro hermano Ricardo Augusto Porrini. Les saludo con mucho cariño. Gracias por estar otra vez con nosotros. Y Que bueno, Dios les pues, bendiga. amén, Parece como amén. si fuera de la familia ya, Ya ¿no? sé, es nuestro invitado constante. Pues sí, porque hay de, Tengo una parte mexicana ya de mí. ya sé, ya nada más ahora que venga a México. También está abierta la invitación a las iglesias acá en México. Si tu iglesia quiere traerlo, pues la invitación, ya sabes, ponte en contacto con él. Aquí vienen sus redes sociales, su número de teléfono. Bueno, pues Eh, adelante, hermano, cuéntenos lo que Dios sigue haciendo. Bueno, este testimonio es muy particular porque las otras ediciones que tuvimos eran de milagros que había vivido yo hace tiempo atrás, ¿no? Encuentros con ángeles y también testimonios de sanidades. Pero este video es especial por el hecho de que es fresco, no por el frío que hace, porque acá hace frío, ¿no? Pero fresco porque la semana pasada sucedió todo esto. No sé cuándo mirarán el video, pero el último fin de semana de marzo del 2025. Bueno, a mí me invitan de una iglesia en el Chaco, que es una provincia en el norte de Argentina. Ahí fui muchas veces, pero hacía como 7 años, 8 que no iba. Y me invitaron y yo, como veía por las fotos que parecía una iglesia muy tranquila, como que la gente no estaba acostumbrada a levantar las manos, a aplaudir, o sea, lo veía muy conservadora la iglesia, no tenía mucho entusiasmo. Tengo que declarar en realidad que decía, acá va a ser difícil, decía yo. Me ha pasado diferente cuando la iglesia era muy, con mucha fuerza, así, y dije, uy, lo que va a ser Dios acá, ¿no? Porque ya lo presentía, pero acá no, porque veía fotos que estaban cantando muy tranquilos, muy los músicos, todo. Entonces dije, tengo que reconocer que no estaba entusiasmado. Yo, Ricardo, no esperaba mucho, ¿no? Que Dios me perdone, ¿no? Pero estaba como, y vamos a ver qué pasa, tengo que ir. Bueno, el primer día hicimos una charla para maestros, con testimonios personales míos también, y bueno, y hubo mucha palabra también que tocó el corazón de la gente, lloraba, pasaban llorando y también, y hubo testimonio de sanidad, lindo, hermoso, como por ejemplo una mujer que recibió la audición, que era sorda, y la verdad que fue asombroso, porque le murmuré de lejos, de 1 metro de distancia, por ejemplo, y le dije que repitiera lo que yo le decía, y cuando empezó a repetir, empezó a llorar, porque no podía creer que estaba escuchando, ¿no? Y fue una experiencia maravillosa y realmente me conmovió. Y así como muchos milagros de huesos, gente que años con problemas en la columna, que no se podía agachar y terminaron haciendo gimnasia. ¿Te das cuenta? Lo que experimenté también fueron los abrazos de los sanados emotivos, ¿no? Como que, viste, yo le hice la sanidad cuando es Dios el que... Pero ellos ven que uno le oró y recibió el milagro, te abrazan, te besan, viste, y que, yo qué sé, se sienten emocionados. Bueno, yo dije, qué lindo lo que pasó, y era viernes. El sábado yo tenía que hacer a la tarde el show de payaso, y a la noche otra vez reunión de prédica. Me pasó lo mismo. Mira, te cuento que era una lucha
de yo, Ricardo, con lo que Dios iba a hacer. ¿Te das cuenta? Ahí te das cuenta que nosotros somos débiles, ¿entendés? Y que nuestra fe no es tan grande. Es como que somos naturales y de repente, por eso somos sorprendidos. Por eso de repente nos quedamos con la boca abierta cuando Dios hace los milagros, porque decimos, la verdad que ni yo lo creía. Y de repente el sábado íbamos a tener yo de payaso y era la hora indicada, la que habían anunciado, y había pocos chicos, ¿viste? Y yo le dije, mira, le digo, más de 5:30, era las 5, y yo digo, más de 5:30 no podemos, porque después se me viene la reunión. Así que hagamos con los que vengan. Yo esperaba, viste, otra vez, como la reunión anterior, como antes de ir, esperaba hacer como si fuera un cumpleaños, ¿viste? Y digo, bueno, hago con 20 chicos, lo que venga, 15, no sé. Bueno, el asunto es que con esa idea me fui a cambiar. Resulta que cuando me toca, yo para colmo, le digo, hermano, ¿vinieron algunos? Le dije, sí, hay unos cuantos, me dijo. Bueno, yo dije, bueno, hay unos cuantos. Hermana, cuando yo aparezco de payaso, era una multitud, no entraba un alfiler en el templo, ¿viste? Está bien, no era un gran templo, pero 500 personas, 400 había. Para colmo, viste que a veces te mandan los chicos y es para chicos y un montón de gente grande había, ¿viste? Claro, los chicos adelante sentados en el piso y los grandes en silla, ¿viste? Atrás. Pero fue una cosa hermosa, ¿viste? Mucho entusiasmo, los chicos aceptando, los chicos y grandes aceptando a Jesús, recibiendo. Cuando di el mensaje quedaron todos en silencio, quietitos, que no es fácil lograr en los chicos, quietitos mirando y escuchando el mensaje, ¿no? Y después recibiendo a Jesús en su corazón. Y fue linda, hermosa la reunión, muchas. Eso sí, hermana, no terminaban más los que venían, porque yo después digo, voy a bendecir a cada uno en el nombre de Jesús cuando termino, para ponerle la mano y bendecirlo. No terminaba más. Yo digo, ¿qué fueron a buscar a la calle, chicos, para venir a bendecirlo? Porque la cola era cada vez más larga, ¿viste? Y yo creía que ya terminaba y venían más y venían más. Y después también para sacarte fotos, ¿viste? Porque todos se quieren sacar fotos con el payaso. Entonces, y vienen y vienen, ¿y cuándo terminan? ¿Viste? Porque parece que no terminara. Bueno, y fue esa la experiencia de lo de payaso. Y venía la noche, y yo esperaba, viste, en realidad, fuera por lo menos igual que la mañana. En la mañana hubo milagro, estuvo lindo, la gente fue tocada por la palabra, pero esto, viste, como la palabra que dice, el Señor nos llevará de gloria en gloria y de poder en poder, que Dios es un Dios que multiplica, ni siquiera suma, multiplica, o sea que no es 1 más 1, 2, no, no, es por 3, por 4, ¿no? Y de repente veo que va más gente, viste, a la noche, pero no tanta, va cantidad, pero dice, nunca vino tanta gente, porque ellos los sábados es de jóvenes generalmente, y no va mucha gente grande, pero había un montón de gente, ¿no? Y yo esperaba como el viernes, pero 3 veces más milagros que el viernes, el sábado. Y para colmo, esas cosas que vos decís, y bueno, esto no puede ser, ¿viste? Porque vos orás, yo quiero que vos asientes lo que yo te digo, porque todos somos seres naturales, ¿no? No somos seres que vivimos en el cielo y bajamos, ¿entendés? Entonces de repente vos le orás, pero, viste, no sé, es como que vamos a ver qué hace Dios, porque no esperás una manifestación así fuerte por una oración que vos le hagas. ¿Te das cuenta? Pero, hermana, empezaron, después voy a detallar algunos milagros, pero quiero decirte que Dios obró el sábado. Y algo curioso, satisfecho porque la gente
conmovida por la palabra, recibieron a Jesús muchas personas, también abrieron su corazón y lloraban conmovidas. Pero el sábado, ese sábado a la noche, yo dije, bueno, el domingo a la mañana, viste que vos decís domingo a la mañana, tiene que ser algo más tranquilo. Sí, sí, pero lo curioso que el sábado había una chica que estaba entusiasmada por lo que había vivido, ¿no? Y le digo, me imagino que vendrás mañana, le dije, ¿no? Me dice, no, no, yo soy del sábado, me dijo. Ah, mirá vos, bueno, está bien. Sí, le digo, capaz que lo que dijo, lo que recibió ahora, ya está, ¿viste? Le es suficiente. Aparte que yo no tenía mucha expectativa para un domingo a la mañana, ¿entendés? Entonces llega el domingo, ah, no, en la noche del sábado, estaba orando, pidiendo al Señor que obrara, ¿viste? Que la reunión fuera, que Dios se glorificara en la reunión. Y empecé a hablar en lenguas, y me acuerdo que empecé a repetir, verás mi gloria como nunca antes. Pues me paro porque estoy emocionado. Y el Señor me dice, verás mi gloria como nunca antes, verás mi gloria como nunca antes. Y yo dije, ¿será para ahora? Y dije, para la reunión de ahora. No sé, viste, es como que capaz que me lo está diciendo para cuando me vaya, yo qué sé. Viste como es uno, es increíble, ¿no? Es como que crees y no crees, está ahí en la fe, viste, tambaleando a veces. Claro, porque no es fácil recibir lo sobrenatural, lo que no es conforme al ser humano, viste, ¿entendés? Entonces, seguía la lengua, vendrá, verás mi gloria como nunca antes. Entonces pasaron, creo que unos 30 o 40 a aceptar a Jesús, viste, en su corazón. Después hermanos que había. Y te digo la verdad, cuando terminó eso, yo sentí como que, viste, ya se habían sanado todo, viste, calculaba la gente que había, digo, bueno, ya lo del viernes, sábado ya hubo milagros. Entonces le digo como quien no quiere la cosa. Te soy sincero, hermana, te lo digo de corazón. ¿Hay alguno que está enfermo? Dije. Y entraron a pasar, ¿viste? Primero tímidamente una persona, y después otra, y después otra, y después otra. Y se armó un montón de gente adelante. Y de repente yo me puse a orar y a preguntarle qué tenían y todo. Y bueno, en realidad, en el video ahora no puedo decir todo lo que hubo. Tampoco puedo trasladar a mi voz, a lo que yo diga, las emociones, los saltos de alegría de los sanados, ¿viste? De los que recibieron milagros. Hay una mujer, ¿te imaginas, hermana? Ponete en el lugar de esta mujer, 30 años con problemas de hueso, de columna, sufriendo, y que Dios la sane así, de un toque, ¿te das cuenta? Y que pueda hacer con su cuerpo lo que hacía un montón de años no podía hacer. ¿Te imaginas la emoción y las lágrimas de esta mujer? Para colmo, de repente viene una mamá que el Señor la toca y la sana porque tenía un problema en los brazos, que no los podía levantar, y terminó haciendo como si fuera la sala, ¿viste? Lo bajaba, lo subía, ¿viste? Lloraba. Bueno, y viene con la nena, y me dice, y le digo, ¿qué tiene la nena? Me dice, tiene una pierna más corta que la otra. Casualmente, dice el lunes, no sé cuánto me dijo, tenía que llevarla al médico. Y yo le oré, viste, a la nena, y la nena como que no mostraba mucho, viste, pero le digo, sentate y extendé las piernas. Y yo veo que las piernas están las dos iguales, viste, y la madre lloraba. Y yo le digo, pero estaban así las dos iguales, las dos piernas. Dice, no, era una más corta que la otra.
Le digo, y no podía caminar bien. Y yo le digo, parate, le dije, y la nena entró a caminar, viste, de una punta a la otra del templo. Y se emocionó. Soy Aris Marco. Esta mañana cuando el pastor Porrini dijo que la persona que tiene algún problema que pase para que le ore para recibir un milagro. Yo creo que Jesús podía sanarme. Yo tengo un problema desde chiquita, que tengo una pierna más corta que la otra, la derecha tengo más corta que la izquierda. Y yo pasé y me oró. Y después de que me oró, yo me sané. Y yo desde chica, cada vez que camino o algo, me duele la pierna. Y desde ahora, desde ese momento, ya no me duele más. Y doy gracias a Dios que me sané. Y yo dije, no, viste cómo es uno, ¿no? Yo decía, no, no puede ser, no puede ser, decía yo. Hasta como que le decía a la persona que la trajo, pero realmente. Y digo, sí, me dice, sí. Es increíble, mira. Esta mujer que me mandó el mensaje grabado, viste que tengo el video ahí. Si este video está siendo de bendición para ti, recuerda suscribirte, dale me gusta y sobre todo comparte para que nos ayudes a llevar este mensaje a mucha más gente y muchos puedan conocer las maravillas que solo nuestro Dios puede hacer. Tal vez no lo sabías, pero también producimos canciones para niños, alabanzas, devocionales para niños. Encuéntranos en nuestro canal Ami y Andy Kids. Es una mujer que tiene un negocio, ¿viste? Y abre los domingos también, por el negocio que tiene, de comida, tiene al menos hasta el mediodía, tiene que tener abierto. Y le dice, mira, quédate acá, le dice a la empleada, porque yo tengo que ir a la reunión. Dice, el Señor me dice que vaya. Entonces cuando le oro, no, le miro los pies, le digo, ¿qué tenés? Y me muestra los pies, hermana, deformados. Tenían los dos pies huesos salientes. Y yo le oré, pero cuando termino de orar, yo le miro y le digo, perdóname, o veo mal, o tus pies están normales. Y la mujer dice, están normales, se tocaba, ¿viste? No tenía ningún hueso salido. Y lo cómico de esto, que yo seguí orando por la gente, y después viene y me dice, fui al baño a corroborar, me fui y me saqué los zapatos. Dice, tengo los pies sanos. Soy Tarón Silvia de Villa Ángela Chaco. Quisiera compartir con ustedes lo que Dios hizo en mi vida. Bueno, yo tenía problema de pies planos, tenía en cada pie cerca del tobillo un sobrehueso. Esto hacía que yo pisara hacia adentro y generaba fuertes dolores en mis piernas. En la iglesia donde yo voy estuvo el pastor Ricardo Porrini, el cual hizo una invitación a los que quisieran recibir la sanidad de Dios. Bueno, yo pasé, le expliqué mi problema y bueno, después de la oración Dios me sanó mis pies porque yo realmente tenía pies planos y ahora tengo arco en mis pies. Tenía un sobrehueso en cada pie cerca del tobillo y ahora mis sobrehuesos desaparecieron. Dios hizo un milagro en mi vida. Mis piernas me dejaron de doler intensamente como me dolía y ya veo mejoría al pisar, mejor, no como lo hacía antes que pisaba hacia adentro. Le doy gracias a Dios que Él obró en mi vida, sanó ese pie, ese sobrehueso que lo tenía hace muchos años y hoy ya no están más. Y espero que este testimonio de sanidad pueda ser de bendición para las personas que están mirando este video. Hermana, ¿no es conmovedor? A mí me conmueve. Alguien dijo alguna vez, no te acostumbres a esto. ¿Entendés? No te acostumbres, que siempre sea una emoción nueva, que siempre te sorprenda cuando Dios actúe. No te acostumbres al milagro, sorprendete siempre como un niño, porque Dios te está mostrando que es grande. Y hubo otro también, sanidad de la sordera, y viene un muchacho adolescente, alto con la madre, y le digo, ¿qué tiene? Y tiene los pies tipo para afuera, ¿no? Y no puede caminar.
Entonces el muchacho le costaba caminar, porque levantaba los talones y no podía firmar los pies. Entonces no podía caminar bien. Y lloré, y de repente, el muchacho dice que siente un fuego en los pies, sentí un fuego en los pies, dice. Y de repente le digo, bueno, andá caminando hasta allá a la punta y volvé. Y empezó y caminaba bien, y volvió corriendo. Y la madre no lo podía creer. Dice, no podía ni afirmar los pies, ahora no solo caminó bien, sino que corre. ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo puedes transmitir algo así en palabras? Viste que a veces hay gente y Dios, y no sé, que tiene duda, pero cuando vos vivís y Dios se manifiesta y te muestra que Él es real, que no es un cuento de hadas, que no es algo que a vos te metieron en la cabeza, es real. Pero que, por ejemplo, una mujer tenía una hernia y después de la oración le desapareció, hermana, desapareció la hernia. Entonces, vos de repente, vos lo escuchás de otro, ¿viste? Y escuchaba, yo leí libros de milagros, ¿viste? Pero cuando vos lo vivís en persona, cuando vos de repente estás ahí y lo ves, lo comprobás, es como que la fe hace esto, ¿viste? Sube. Si no sos un necio, si tu fe en Dios no crece, después de ver eso, sos un necio. Si vos recibís un milagro grande y después seguís tu vida como si nada pasó, a espaldas de Dios, la verdad, qué dureza de corazón, ¿te das cuenta? Y a mí me maravilla. El otro día casi me caigo de espalda porque una mujer me mandó mensaje por WhatsApp y me dijo que no veía nada de nacimiento, que era ciega de nacimiento y que ahora estaba viendo y que no era perfecta la visión, pero se daba cuenta que después de la oración empezó a haber nublado, pero ya veía y Dios empezó a hacer la obra. Una mujer que no veía desde cuna, o sea, nació ciega. Y vos decís, entonces es el mismo, hermana, ayer, hoy y por los siglos. Y cuando yo escucho gente que niega el poder de Dios, que niega que Dios hoy hace milagros, que niega que hoy se hable lengua y todo, entonces como uno tiene la experiencia ya, la vivencia, es como que te duele, hermana, que haya gente así, porque ellos no lo viven. Y por eso es lo que dicen. Y me encanta poder transmitir esto para que la gente crea, para que los que están ahí, viste, tibios, que no saben si creer o no, que pueda afirmarse esa fe y que por sobre todas las cosas Dios se glorifique con los testimonios. Eso es lo que quería contar. Que Dios siga obrando y si voy a otro lugar tendremos otro programa, pero te digo que yo antes de ir a este lugar, yo decía, bueno, ahora, viste que grabamos un programa del payaso, yo dije, bueno, ahora se terminaron, viste los videos, ¿qué voy a contarle a mí y a Andy? Ya está, viste, ya está, lo que grabamos, ya grabamos y todo, pero Dios tenía preparado esto. Entonces me di cuenta que cuando yo estaba diciendo basta de a mí, Andy, Dios dijo, no, todavía hay algo. Bueno, yo invito a todos los que tengan problemas en su carne, también en su alma, depresión, angustia, ¿no? Heridas en su corazón, que se sientan despojados de la vida misma y se sientan morir y quieran irse del mundo porque no aguantan más, que la carga les resulte demasiado pesada, que esperen un milagro ahora. Vamos a estar orando, intercediendo y confiamos que la oración de fe sanará al enfermo y Dios lo levantará. Querido Padre,
hemos declarado con nuestras palabras, como pudimos, lo que tú has hecho. Y sabemos, Padre, que seguirás obrando. Y yo creo, Padre mío, que ahora, en este momento, Señor, esas personas que extienden su mano, van a sentir electricidad, van a sentir fuego que venga de tu reino, del cielo mismo, y van a sentir fuego en sus huesos que estaban enfermos, que estaban débiles, van a recibir fortaleza de parte tuya, Señor. Declaro que ahora se va la ceguera de los ojos, toda enfermedad visual. Declaro, Padre, que ahora se mueve la lengua del mudo y declaran palabras, Señor. Declaro que se destapan los oídos de los sordos. Ahora, viento de Dios entra por los oídos y sale toda obstrucción. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se está limpiando ese cuerpo con la metástasis. Tú lo estás limpiando, Padre. Tú estás arrancando tumores del cerebro, del páncreas. Oh Señor, tú lo haces, Padre amoroso. Ahora milagros están sucediendo por tu poder, Señor. Creemos que hay gente que se está levantando de su silla de ruedas, que sus piernas se están fortaleciendo, que sus pies ahora están apoyándose en el piso y se mueven con firmeza. Creemos, Señor, que hay gente postrada de años que se levanta de la cama, Señor. Creemos que ahora hay gente en las terapias intensivas que reciben el conocimiento y despiertan después de mucho tiempo. Oh Padre, creemos que hay gente que empieza a respirar ahora por sí misma sin necesitar del aparato. Oh Señor del cielo, yo puedo ver por fe que tú estás moviendo tu mano. Ya hay gente que a través de este video está asombrada de lo que le está sucediendo. Yo siento que hay gente temblando, gente que está temblando de la emoción, porque el poder bajó sobre ella y ahora siente que la enfermedad se ha ido, que es una nueva persona. Está sanando corazones heridos, Señor, de toda lastimadura del pasado, de rencores, de envidia, de celos, trabajos de brujería. Oh Señor, ahora se salen, se van, no vuelven, en el nombre de Jesús. Creemos, Señor, que limpia las mentes de pensamientos atemorizantes, que frenan, que congelan al ser humano. Ahora se cortan cadenas de esclavitud, Señor. Se rompen, se destruyen ahora. En el nombre de Jesús. Y ahora sí, Señor, siento que tú te glorificarás y harás mucho más de lo que nosotros podemos esperar, Señor, porque tú eres grande y bueno. Y para siempre es tu misericordia, Señor. Creemos que se hacen estos milagros, Señor, porque los hemos pedido en el nombre santo de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén.